Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, creado por nuestro talentoso personal, nos habla de la sabiduría que uno puede encontrar en las leyendas y los mitos. Quizá lo que te ha contado tu abuela tenga más mérito de lo que te imaginas y tienes que evitar esas prácticas que parecen tontas en un inicio, pero que tienen un aterrador precedente. Los dejo entonces con Nunca veas a los ojos de un muerto. Era una calurosa mañana en Puerto Plata. Thalía acompañaba a sus dos hermanos mayores a un juego de fútbol. Camino al campo, tenían que cruzar por las vías del tren, ya que tomar el otro camino les agregaría aproximadamente unos 20 minutos. Todo iba como cualquier otro día, hasta que llegaron a las vías de tren y se encontraron con un tumulto de gente en torno a estas. Nunca antes habían visto tanta gente ahí, y eso llevó a que Renato, quien estaba tras el volante, se viera obligado a bajar la velocidad, y justo cuando pasaron por la parte donde más gente había, vieron algo que les sacudió hasta las más profundas entrañas de su ser. Sobre las vías del tren estaba el cuerpo de un hombre que claramente había sido destruido por el vehículo. El mismo tren le había pasado sobre las piernas, y a los tres les era posible ver el brazo derecho destrozado por la inmensa máquina. Los tres hermanos se quedaron estupefactos al ver esa imagen tan escalofriante. Incluso Thalía soltó un pequeño grito mientras se tapaba la boca, y esto le recordó a Eder, el otro hermano de Thalía, que ella estaba ahí. De una manera muy torpe, él quiso evitar que ella presenciara tan terrorífica escena, pero sus movimientos eran lentos y erráticos, porque también a él le había afectado el espectáculo tan grotesco. Por lo tanto, Thalía pudo ver todo lo que sus hermanos presenciaron, pero había algo que ella sintió que ellos no. La mirada del hombre parecía seguirla mientras seguían manejando por el camino, aunque ella sabía que esto era imposible. La experiencia no pudo durar más de un minuto. Sin embargo, para los hermanos pareció que había pasado muchísimo más tiempo. Fueron momentos que se repetían una y otra vez dentro de su mente. Lograron abrirse camino a través de la multitud que se había juntado alrededor del aparatoso accidente y continuaron su camino. Ninguno hizo comentario alguno acerca de lo ocurrido. Fueron al partido de fútbol y, a pesar del ambiente tan distinto, la sombra de ese evento tan tétrico aún pesaba sobre los tres hermanos. Se dirigieron a casa inmediatamente después de que terminó el partido. Cuando volvieron a casa, todo parecía normal, en gran parte porque tenían la esperanza de que así fuese. La única que se mostró algo distinta fue Thalía, quien dijo estar demasiado cansada, y fue a su habitación. Sus hermanos, naturalmente, pensaron que su pobre hermanita estaría demasiado perturbada por la vista de sangre y muerte. Lo más sensato sería dejarla descansar para que se pudiese recuperar de tan agotadora experiencia. Después de que se dieron la vuelta fuera de su cuarto y no escucharon nada, decidieron que probablemente estaba dormida, y ellos decidieron retirarse a sus camas de hacer lo mismo. O al menos eso intentaron, ya que en cuanto trataban de conciliar el sueño, el vistazo de ese cadáver mutilado aparecía entre sus sueños y se despertaban súbitamente. Ni Thalía, ni Renato, ni Eder pudieron dormir. Pero lo que no sabían es que lo peor estaba por llegar. Poco después, los dos hermanos comenzaron a escuchar ruidos provenientes del cuarto de Thalía. En un principio, confundieron esos sonidos con ronquidos, pensándolo afortunada que era su pequeña hermana por ser capaz de llegar a ese profundo descanso. Conforme pasó el tiempo, escucharon más y más ruidos del cuarto de Thalía. Sin embargo, ahora eran más fuertes y más graves que los anteriores. Los dos hermanos se encontraron afuera de la habitación de su hermana y se quedaron expectantes ante lo desconocido, incapaces de saber qué hacer, hasta que de pronto pasaron a hacer ruidos extraños, a claros lamentos de dolor. No era Thalía quien se quejaba, era la voz de un hombre
irrumpiendo con los alaridos más aterradores que jamás habían escuchado en su vida. Ambos instintivamente corrieron al encuentro de su hermana, temiendo por la seguridad de ésta, con la idea de que algún extraño hubiese entrado en su casa y pudiera hacerle algo a su pequeña hermanita. Cuando intentaron entrar al cuarto de Thalía, inmediatamente notaron un cambio radical en la temperatura. Era un frío húmedo, tal como si acabara de llover dentro de la casa. Trataron de entrar al cuarto, pero algo o alguien se los impedía. Parecía como si una fuerza estuviese recargada en la puerta por el otro lado. Cuando lograron entrar, fue como si de un golpe volviesen a ver al sujeto arrollado en el tren, ya que Thalía estaba en el piso en la exacta misma postura que tenía aquel individuo. Sus ojos estaban en blanco. Su rostro expresaba un indescriptible dolor, pero lo más escalofriante de todo eran los lamentos que salían de su boca, ya que no era la habitual dulce voz de Thalía, sino la voz de un hombre cruelmente deformada por un verdadero martirio. Trataron de levantar a Thalía, pero pesaba muchísimo más de lo que debería. La colocaron boca arriba y trataron de reanimarla, pero era inútil. Nada que hiciesen daba resultado. Si no fuese porque la acababan de ver gritar, uno pensaría que estaba muerta. Renato corrió al teléfono de la casa para pedir una ambulancia y le pidió a Eder que se quedara con su hermanita. Eder, por su parte, estaba en completa desesperación y se le ocurrió preguntarle a Thalía: «Hermana, dime qué te pasa. No sé cómo ayudarte». A lo que ella contestó con la voz ronca y deformada: «Ayúdame». Sorprendido por su extraña voz, Eder solamente pudo responder: «¿Cómo te puedo ayudar? Dímelo, por favor». «Llama a mi esposa. Pídele perdón». Desconcertado, Eder no pudo más que llorar de miedo mientras temblaba. Esta claramente no era su hermana, no había duda de eso. Así que le preguntó: «¿Quién eres?» «Mi nombre es Oscar y estoy en profunda agonía. No puedo cruzar al otro lado. Tuve una pelea con mi esposa justo antes de salir de casa por esa última vez. Le grité que si algo me pasaba, sería su culpa, pero jamás pensé que ese mismo día moriría. Ayúdame, por favor. Te suplico, libérame». «¿Pero quién diablos es ella? ¿Cómo la encuentro?», dijo Eder con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Nuevamente, esa siniestra voz retumbó y le contestó, dándole los datos de su mujer. «Revolución 375. El número es 562819004. Su nombre es Imelda Palacios». Eder corrió al teléfono y se lo quitó de las manos a Renato, quien estaba terminando de proporcionar la información necesaria para que la ambulancia llegara. Renato se abalanzó sobre su hermano, tratando de quitarle el teléfono. Entonces Eder le contó sobre su plática con Thalía. Si antes Renato estaba molesto, ahora estaba hirviendo con rabia. Le dijo que estaba loco, que una ambulancia sería muchísimo más inteligente que una loca petición hecha por su delirante hermana en un ataque de histeria, y que probablemente esos datos pertenecían a alguna persona en los confines de la mente de Thalía. Eder, desesperado e ignorando a su hermano, tomó el teléfono y llamó al número que ese tal Oscar le había dado. El teléfono llamaba, pero no obtenía respuesta. Cuando estaba a punto de rendirse, la voz de una mujer al otro lado de la línea lo sorprendió. Se oía como si estuviese llorando. Eder entonces le dijo a la mujer que hablaba de parte de Oscar, que era un amigo suyo, a lo que ella contestó: «Oscar murió esta misma mañana.
Eder sintió un escalofrío al escuchar esto. Cuando al fin pudo recuperar la voz, trató de explicarle a la esposa del muerto, Imelda, lo que su difunto esposo le había pedido. Sorprendida, la mujer le dio las gracias a Eder por el recado más allá de la tumba, por parte de su esposo. No me lo vas a creer, pero me ha salvado la vida. Estaba a punto de suicidarme por la gran culpa de la muerte de Oscar, cuando de pronto sonó el teléfono. Dios te lo pague. Y entonces colgó. Fue entonces cuando oyeron un sonoro bostezo. Voltearon y vieron a Thalía, quien parecía haber dormido como nunca, diciendo: Tengo mucha hambre. ¿Qué les parece si pedimos una pizza de Pepe y Ronnie? Se me antoja una con piña y jamón. Allí estaba su hermanita, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Hasta el día de hoy, Thalía no recuerda qué pasó esa noche. Renato sigue atónito y ha dado 1.000.000 de posibles causas y razones. Pero Eder se sigue preguntando cómo le fue posible recordar todos los datos sin necesidad de anotarlos. Tal vez una posible explicación sea la que le dio su abuela. Los mensajes de los muertos jamás se olvidan. Por último, no olvides que nunca debes mirar a los ojos de alguien que ha muerto y no está en paz.